Amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz. Vamos a disponernos ahora, amados hermanos, a continuar adorando a nuestro buen Dios por medio de la predicación de su palabra. Como recordamos siempre, la forma en cómo ustedes estarán ahora adorando será en la audición de la predicación. Así que les animo, hermanos y hermanas, a que en este momento tanto ustedes como yo podamos estar concentrados, podamos pedirle a nuestro Dios en este momento que nos ayude a no estar pensando en cosas de la semana pasada ni esta semana que empieza, que podamos estar atentos para que todos podamos ser edificados, podamos ser exhortados por medio de la predicación de su palabra. Hermanos, vamos a continuar, como bien decía nuestro hermano Jairo, con el expositivo a la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Ya hemos venido allí avanzando hace un par de meses, gracias al Señor, y estamos casi concluyendo esta primera carta, y hemos visto ya todo el contexto de lo que ha sucedido allí con los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Quisiera empezar, hermanos, recordando algunas cosas que seguramente ustedes han escuchado. Más o menos para la época de los años 1831 y 1844, un hombre llamado William Miller, este hombre afirmó que Jesucristo vendría el 22 de octubre de 1844. ¿Adivinen qué pasó? ¿Jesucristo? No vino. Eventualmente sus seguidores reinterpretaron esta profecía de este hombre y después dijeron que él se refería a un juicio y bueno. Este hombre y sus seguidores terminaron convirtiéndose en lo que hoy conocemos como los adventistas. Después, hermanos, un hombre llamado Charles Russell, al igual que Miller, fijó varias fechas de la venida de Cristo. Este hombre no solo puso una fecha, sino que puso varias. Empezó por allá en el año 1878 y adivinen qué pasó. No vino el Señor. 1881, 1914 y así este hombre puso varias fechas de la venida y eventualmente Cristo no vino, es decir, falsos profetas. De igual manera que pasó con los seguidores o sucesores de Miller, también los seguidores o los que vinieron después de Russell también trataron de reinterpretar y pusieron otras fechas. Entonces ya dijeron, no, es que Cristo vino, pero de forma invisible. Entonces no, Cristo sí vino, pero de forma invisible, nadie lo vio. Entonces dijeron también que en otras de estas venidas es que Cristo comenzó a recoger a los santos, no, que en el otro año que no vino era una referencia a la final de la oportunidad de los gentiles. Y bueno, otras formas en cómo los seguidores de este hombre, Charles Russell, trataron de acomodar las falsas profecías de él. Este hombre y sus seguidores fueron los fundadores de los Testigos de Jehová. Después, hermanos, por allá en el año 1909, apareció un hombre llamado Cyrus Scofield. Este hombre publicó una Biblia muy famosa, muy conocida, la Biblia de Estudio Scofield. Esta Biblia que dio a conocer la postura dispensacionalista. Entonces, ¿cuándo empezó? En el año 1909. Este hombre, apoyado económicamente por el movimiento sionista, que querían plantar o que quería fundar un Estado de Israel. Y aunque este hombre no publicó fechas de la segunda venida de Cristo, lo que sí hizo, hermanos, con esta nueva postura que estaba empezando allí, sí estaba de cierta manera implícita fijando una segunda venida de Cristo.
porque él afirmó allí en sus enseñanzas, en esta postura equivocada, que la iglesia sería raptada de forma secreta y que después de 7 años sería la segunda venida. Entonces, de alguna manera, él sí puso una fecha. Y supuestamente, hermanos, también hizo una distinción entre, supuestamente que Dios tenía 2 pueblos, ¿no? Que Dios tenía un pueblo llamado Israel y un pueblo llamado la iglesia. Hoy en día, en nuestra época reciente, hubo un hombre que es contemporáneo a nosotros, un pastor muy reconocido en el mundo hispano, no voy a decir el nombre de él, pero es un pastor que es muy conocido, es mexicano, y este hermano afirmó hace poco que Cristo vendría en septiembre del año 2028. Aunque este hermano se retractó, de todas maneras se atrevió a dar una fecha de cuándo sería la segunda venida del Señor. Así que, hermano, estos son solamente algunos poquitos casos de los cientos que han habido a lo largo de la historia de la iglesia. Se han más o menos calculado unos 200 profecías que han dicho desde el primer siglo hasta hoy, de hombres que se han hecho claramente reconocidos y famosos, que pusieron una fecha a la segunda venida del Señor. Y ustedes han visto entonces que estos hombres, los que hoy les nombré, muchos de ellos fueron fundadores de lo que hoy conocemos como sectas, ¿no? Como algunas sectas. Sin embargo, hermanos, aparte de estos hombres y estas falsas profecías y anuncios de la segunda venida del Señor, ustedes y yo muchas veces también hemos caído en lo mismo. Sin darnos cuenta, cada vez que sucede algo extraordinario en el mundo, ¿qué es lo que empieza el pueblo evangélico a decir? ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Ya Cristo está? Entonces, hemos estado así. Cada vez que explota una guerra en el mundo, ¿Cristo está? Cerca. Sucedió el COVID, por ejemplo, ¿Cristo está? Cerca. Entonces, cualquier eventualidad, como una guerra, terremotos, tsunamis, todos los acontecimientos que hemos pasado a lo largo de la historia, la iglesia y ustedes y yo siempre solemos decir con nuestras palabras: estamos cerca, estamos prontos. Pero, amados hermanos, déjenme decirles en esta mañana que los últimos tiempos empezaron cuando Cristo vino. Así que hemos estado en los últimos tiempos por casi 2000 años. Así que ustedes deben dejar, y debemos dejar de estar siendo tan amarillistas. A veces este deseo, hermanos, casi que morboso, de estar especulando, de estar calculando, de estar definiendo los tiempos y mirando cuándo será la segunda venida del Señor. El autor de Hebreos afirma en el capítulo 1, dice: los últimos tiempos, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, desde que Cristo vino, han sido considerados los posteros tiempos. Desde que Cristo vino, hermanos, esta etapa, estos 2000 años que llevamos, 2025 años, han sido considerados como los últimos tiempos. Y van a seguir siendo considerados los últimos tiempos, ¿hasta qué? ¿Cuánto tiempo falta? ¿500 años? ¿1000 años? ¿2000 años más? No sabemos, queridos hermanos. Así que, amados hermanos, con esto en mente, quiero que veamos entonces cómo Pablo va a continuar hablando de la segunda venida del Señor. Ubiquemos allí nuestras Biblias en el capítulo 5 y leamos los primeros 2 versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, habrá un día. Hay un día que ha sido ya marcado por el Señor. Habrá un día, hermanos, que ha sido estipulado desde la eternidad. Y este día, hermanos, será tan terrible para los impíos. Un día tan espantoso, hermanos, que ellos desearán no haber nacido. Un día, hermanos, en el cual toda la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo. Así que, hermanos, quiero que en esta hora podamos estudiar y podamos ver a la luz de las Escrituras qué dice la Biblia acerca de este día llamado el Día del Señor. Y así ha sido titulado el sermón de hoy, el Día del Señor, un día de ira, de angustia y tinieblas. ¿Y cuál, hermanos, debe ser la postura del creyente? ¿Cuál debe ser la actitud al tener conocimiento? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento, hermanos, con respecto al entendimiento del día del Señor? El día de la gran ira. Ustedes recuerdan allí, amados hermanos, que Pablo venía desde el capítulo 4, en el sermón anterior que nos enseñó nuestro hermano Jairo. Y el enfoque en esta porción que predicó allí el hermano Jairo era la bendita esperanza del creyente. Era esta esperanza, hermanos, que nosotros como creyentes esperamos y tenemos de la segunda venida del Señor. Esta bendita esperanza, hermanos, de que Cristo vendrá por nosotros, vendrá por su pueblo. Este anhelo ferviente, este anhelo que nosotros tenemos de que Cristo vuelva por su iglesia. Algunas de las cosas que Pablo ya viene allí hablando, por ejemplo, en el capítulo 4, de los versículos 13 al 17, ustedes allí recuerdan que Pablo viene hablando de la resurrección en el día postrero, afirmando que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos en su segunda venida serán transformados, glorificados. Vimos también, hermanos, la visible, magnífica, gloriosa, ruidosa segunda venida. Hermanos, recordemos que la segunda venida del Señor no es una venida en secreto, no es una venida que solamente podrá ver la iglesia. Es una segunda venida en gloria, que todo ojo verá. Todo ojo verá, hermanos. Vimos también allí que aquellos que quedemos o estemos vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con Cristo y toda la iglesia ya triunfante en las nubes. Y así Pablo entonces ha venido dando varios detalles sobre la segunda venida. El arrebatamiento, la segunda venida como un mismo evento, un único evento, no dos eventos separados. Entonces, nuevamente, recordemos, Pablo está allí hablando de la bendita esperanza del creyente. Nosotros como cristianos, hermanos, anhelamos la segunda venida del Señor. Debería ser un anhelo ferviente, hermanos, una oración ferviente en la vida del creyente. Cristo ven pronto. Cristo vuelve pronto. Cristo, hermanos, fue anunciado desde el principio. Él vino, hermanos. Se cumplieron todas las profecías. Cristo dijo que Él volverá, hermanos, y confiamos que Él vendrá, que Él volverá. Entonces, podemos ver allí que los hermanos en Tesalónica
Tal vez ellos han tenido conversaciones directas también con Pablo, han recibido informes de Timoteo que fue enviado allí. Ellos están allí también con muchas dudas. Los hermanos en Tesalónica es una iglesia con muchas dudas escatológicas. Ellos están allí interesados en cómo será, cuándo será. Y cuando ellos están interesados en saber acerca de cuándo será este tiempo, en qué momento será, quisiera que recordáramos, también los discípulos le hicieron a Cristo tal vez la misma pregunta que los hermanos en Tesalónica le habían hecho a Pablo. Por ejemplo, en Hechos 1, antes de la ascensión de Cristo a los cielos, recordemos que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Cristo le respondió a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, Pablo ahora está empezando este capítulo 5, tal vez como si estuviera repitiendo las mismas palabras que Cristo le había dicho a los discípulos. Pablo le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Pablo aquí está usando la misma palabra que Cristo usó allá. Cuando dice tiempos y ocasiones, son dos palabras en el griego, que es la palabra cronos y kairos. Entonces, de ahí viene esta palabra cronos, viene la palabra cronómetro. Entonces está hablando allí Pablo, repitiendo lo mismo que Cristo dijo: no corresponde a vosotros, pero acerca de los tiempos y los momentos o las épocas, a ustedes, hermanos, no les corresponde saber de esto. Ustedes no deberían estar preguntando por esto. Ustedes no deberían estar indagando por esto, hermanos. Y aunque para nosotros, para la iglesia del Señor, es una bendita esperanza saber que Cristo vendrá, hermanos, la cual hacemos bien en aguardar y hacemos bien en anhelar. Hace varios años, una señora que trabajaba con nosotros en la casa, una hermana en la fe de otra iglesia, ella en una ocasión orando, estábamos compartiendo allí y yo exclamé y dije: Señor, por favor, ven pronto. Y ella se puso de pie y dijo: no, ¿cómo que Cristo venga pronto? No, todavía no. Tengo muchísimas cosas por hacer, me faltan por cumplir muchas cosas. Entonces, hermanos, esa sería la actitud de un verdadero creyente: anhelar las cosas de este mundo, no anhelar o que se atrase la venida del Señor. Anhelamos, hermanos, y hacemos bien en aguardar y esperar y orar por la segunda venida del Señor. Entonces Pablo dice allí en el capítulo 5, versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, kairos, o de los momentos o de las épocas, cronos y kairos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Hermanos, se está allí refiriendo Pablo a los creyentes en la iglesia en Tesalónica. Ustedes ya saben lo que tienen que saber. Ya les acabo de decir lo que ustedes tienen que conocer. ¿Cómo será la segunda venida en gloria, gloriosa? ¿Habrá una segunda resurrección? Ya ustedes tienen que saber lo que tienen que saber. Acerca de los tiempos y de las sazones, como es allí aparecen hechos, aquí aparece ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. Entonces ellos preguntaron: Pablo, queremos saber de esto. ¿Es posible? Así como los discípulos querían saber también. ¿Podrías decirnos alguna fecha, Pablo? ¿Podrías informarnos acerca de algún momento, algo que nos pueda, así como ustedes acaban de ver
los ejemplos que yo les di cuando sucede algún evento catastrófico, algún momento, entonces tal vez ellos estaban esperando que Pablo les dijera: hermanos, cuando sucedan terremotos, cuando ustedes vean que se levanten guerras, cuando ustedes vean que pasen estas cosas u otras, allí aparecerá el día del Señor. No, Pablo dice no. Acerca de los tiempos y las épocas no es necesario que yo les escriba. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué es necesario que no sepamos de estas cosas? Versículo 2 va a responder Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes ven allí esa expresión, el día del Señor. Ustedes aquí nos han escuchado y seguramente hemos aprendido aquí que el día del Señor es hoy, ¿cierto? Entonces es importante, hermanos, en este momento hacer una aclaración de cómo la Escritura presenta el día del Señor de dos formas, o hay que hacer una distinción entre un día del Señor y otro día del Señor. Y aquí es importante que podamos ver la distinción en el griego, porque cuando vamos al idioma original, hermanos, el griego nos puede dar luz, nos va a dar luz para poder entender la distinción que hay entre un día del Señor y el otro día del Señor. E incluso en otros idiomas, por ejemplo como en el inglés. ¿A ustedes les gusta el inglés? Bueno, a mí sí. Entonces les voy a explicar a luz de la Escritura, aún en otros idiomas como el inglés, cómo hacen una distinción entre un día del Señor y otro día del Señor. Entonces aquí Pablo está haciendo referencia del día del Señor, el día de la ira del Señor, el día que Cristo volverá y será este día temible, este día terrible, este día que los impíos gritarán de dolor. Los necios gritarán de miedo, hermanos. Este es un día del Señor, el día de la segunda venida. Pero quiero que veamos en otra parte de la Biblia, quiero que vayamos a Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Entonces el apóstol Juan está allí, va a empezar a recibir la visión, la revelación del Apocalipsis, y dice entonces: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Ustedes notan alguna diferencia en nuestro idioma español entre un día y el otro? Son iguales, ¿cierto? El día del Señor que aparece allí en Tesalonicenses aparece de la misma manera aquí en Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu del día del Señor. Pero entonces, ¿cómo sabemos que Juan está haciendo referencia a un día como hoy? Juan recibe la revelación del Apocalipsis un día como hoy, un día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana. Así que quiero que veamos aquí en la pantalla, hermanos, la distinción en el idioma griego, y les decía que también, por ejemplo, en el inglés. Entonces, ustedes ven arriba el día del Señor, y la primera frase que ustedes ven allí dice Gemera Kyrio. La palabra Kyrios es la palabra Señor en griego. Kyrios. Y la que ustedes ven allá arriba, hermano, la primera frase, aquí dice
Gemera, Kyrio. Gemera es día y Kyrio. Y vea cómo aparece, hermanos, en el inglés. The Day of the Lord. Entonces, hermanos, vean cómo en inglés también hacen la distinción. Aquí estamos hablando entonces, el primer día hace referencia al día del Señor, al día de la segunda venida del Señor, el día de la ira. Ahora quiero que vean, hermanos, la segunda frase. Y ustedes entonces están viendo allí que la ubicación de las palabras está diferente. Aquí entonces dice Kiriake Gemera. Kiriake Gemera, y en inglés aparece The Lord's Day. Y aunque en inglés, hermanos, ambos son posesivos, ambos hacen referencia al del día del Señor, es importante, hermanos, que en la segunda parte en el que aparece Apocalipsis, hace referencia al día que pertenece al Señor. El día que pertenece al Señor, haciendo referencia al día hoy, el día domingo, el día que nos reunimos, el día que Dios ha demandado que sea el día del Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros hoy podamos hacer esta distinción entre un día del Señor y el otro día del Señor. Entonces, Gemera, Kyrio, el día de la ira de Dios, que es el que está haciendo Pablo allí en referencia en primera a los tesalonicenses. Muy total, hermanos, muy totalmente diferente entre los dos días. Allí podemos ver la diferencia aún en el griego y aún la diferencia en otros idiomas como en inglés, que lamentablemente, hermanos, en nuestro idioma español no podemos verla. Solamente, hermano, para explicar a los hermanos que el término Kyriou, que está el primero, es un genitivo, quiere decir que es propiedad, es exclusivo de él. Kyriou, este que está acá. El primero, sí. Gemera, Kyriou. Es un genitivo, quiere decir que es exclusivo de él, es de pertenencia. Y acá es un dativo. Él es un dativo. Hermanos, hay que aprender griego, ¿cierto? El hermano Jairo da clases de griego, entonces ánimo para que puedan inscribirse, 50.000 al mes, hermanos, para que puedan aprender griego y hebreo, hermanos. Es muy importante para poder tener más claridad y entendimiento de las escrituras. Quiero que vayamos, hermanos, a la segunda carta del apóstol Pedro, ahí más adelante, y podamos ver que el apóstol Pedro también entonces va a usar esta expresión, el día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Más adelante, casi llegando ahí al Apocalipsis, Juan, Judas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Entonces, el apóstol Pedro también va a usar una expresión similar a la que usa allí el apóstol Pablo, y dice allí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, hermanos? Versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, en la segunda venida del Señor, en el día del Señor, todo esto será quemado. Todo esto será deshecho. Dios prometió que no volvería a destruir la tierra con agua, y Él va a cumplir, pero Él sí la va a destruir con fuego. Va a ser todo esto, hermanos, fundido en fuego en el día del Señor, en el día de su ira, en el día de su segunda venida. Este día, hermanos, será de gran agonía para los incrédulos. Cristo ya no vendrá como vino la primera vez,
como un cordero, manso, humilde, a entregar su vida por pecadores como ustedes y yo. Cristo volverá como león y vendrá a enjuiciar a todas las naciones. Ya no habrá, hermanos, compasión ni misericordia. Cristo vendrá como león a destruir a sus enemigos con fuego, hermanos. Ya no habrá tiempo para segundas oportunidades. Este será el día de la gran ira del Señor. Todos aquellos quienes lo rechazaron sufrirán, hermanos, toda la ira de Dios. El profeta Sofonías escribió este día anunciando desde el Antiguo Testamento día de alboroto y desolamiento. Hermanos, este día será tan desolador, habrá tanto alboroto. El día de la ira de Jehová. Y quiero que vayamos juntos allí, al profeta Sofonías, del Antiguo Testamento, hermanos. Profeta Sofonías. Está después de Habacuc, del profeta Habacuc. Ahí donde ustedes tienen las hojas pegadas, como que nunca las han abierto, ahí, hermanos. Sofonías, capítulo 1, desde el versículo 14. El profeta Sofonías está anunciando, hablando de este día, el día de la ira de Jehová. Recuerden entonces Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Sofonías, capítulo 1, desde el versículo 14. Veamos cómo el profeta Sofonías describe el día del Señor, el día de la ira de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Cuándo un valiente grita, hermanos? Versículo 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de ennebrecimiento. Versículo 16, día de trompeta y de algazara. Esa palabra algazara es día de ruidos, día de gritos. Ustedes pueden imaginarse esa escena, hermanos. Las personas despavoridas, gritando, desesperadas. Aún los valientes, gritando. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, si esto no nos pone a temblar, realmente tenemos un corazón muerto, un corazón de piedra. Esto debería, hermanos, ponernos a temblar por la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestros amigos y familiares que no son creyentes,
Este día, hermanos, que ni aún todo el oro del mundo, todos estos hombres y mujeres que acumulan riquezas, que acumulan poder, que trabajan sin cansancio, hermanos, para poder ser ricos y poderosos en este mundo, todo este poder, todos estos magnates, toda la gloria que tienen en este mundo, hermanos, no les alcanzará para poder ser librados de este día, porque serán como polvo, su carne será como estiércol. El día del Señor, hermanos, el día de la ira de Jehová. Y seguramente, hermanos, uno de los atributos más ignorados, que menos se enseñan, uno de los atributos que la iglesia ignora, que la gente considera que no puede ser un atributo de Dios, es la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es uno de los atributos más ignorados de su santo carácter. Las personas dicen, la ira de Dios no concuerda con este Dios amoroso y tierno que yo conozco. La ira de Dios no concuerda con ese Dios bondadoso, tan lindo que me han presentado, que ama a todo el mundo de forma incondicional. Este Dios que sonríe, Cristo te ama, vive, sigue viviendo tu vida como se te dé la gana, que Él te va a esperar. Él es un caballero. Él toca la puerta de tu corazón y Él está esperando que tú le abras la puerta. Este ancianito de barba sentado allí, tierno, esperando que la gente le dé atención, que la gente le preste atención. Este no es el Dios de la Biblia, hermanos. Es el Dios que se ha inventado gran parte de la iglesia. Por eso, hermanos, hoy debemos recordar este atributo importante de Dios, y es la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es una perfección del carácter divino sobre la cual nosotros debemos meditar con más frecuencia. Deberíamos estudiar más de la ira de Dios, predicar más de la ira de Dios. ¿A cuántos de ustedes les han predicado un sermón sobre la ira de Dios? Tal vez nunca. Tal vez nunca nos dijeron que ese era un atributo y que hacía parte del santo carácter de Dios, de su naturaleza santa. Esto no es contrario a Dios, esto hace parte, eso es inherente de nuestro Señor, hermanos. La ira de Dios. El autor y predicador puritano inglés William Gurnall, en el año 1660, en uno de sus escritos, escribiendo acerca de la ira de Dios, él decía que él consideraba a la mayoría de la humanidad como unos abusadores de la bondad de Dios. Él escribía que la paciencia y la generosidad de Dios era un gran milagro. Y él decía, es como un príncipe. Un príncipe cuando tiene su reino, y cuando este príncipe sabe que tiene un enemigo en su reino, ¿qué hace este príncipe? Encierra para que ese enemigo no reciba más comida y se muera de hambre. Pero ¿qué es lo que hace Dios con sus enemigos? Los alimenta. No les cierra la puerta para que se mueran de hambre, los sigue alimentando. Sigue siendo bondadoso, misericordioso, paciente, para que se arrepientan. Y escribió este puritano inglés, leo a favor de ustedes una porción de este estudio que él hizo de la ira de Dios. No hay nada tan suave como el mar. Sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, nada puede rugir tan violentamente. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira
cuando se enciende. Hermanos, no hay nada más terrible que la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre los impíos todos los días. Pero es solamente un anticipo de la ira de Dios. Todavía nadie ha experimentado toda la ira de Dios en su plenitud. Pero ese día llegará, donde todos los enemigos de Dios, todos los que han rechazado a Cristo, todos los impíos, los necios, los perversos, los malos, los adúlteros, los borrachos, los hechiceros, los violadores, van a recibir el peso de toda la ira de Dios. Los pecadores en Cristo confían en que podrán escapar. Ellos realmente creen que van a poder escapar. Esta bondad, hermanos, esta paciencia, esta benignidad ha sido tan admirable de parte de nuestro Dios para con nosotros, para con toda su creación. Pero el día de su furor, hermanos, será un día espantoso, un día de gran ira, hermanos, terrible. Ni las mentes más creativas de Hollywood, ni los escritores de novelas más prominentes, con toda su imaginación, con todas sus ideas para poder crear películas y libros y novelas, y todas clases de películas de terror imaginativas, hermanos, nadie, aún con toda su imaginación, con toda su creatividad, con todas sus ideas, van a poder ilustrar o mostrar lo terrible del día del Señor. Ustedes han visto películas de terror, seguramente sí. Han visto cómo estas películas de ficción pueden crear historias tan grandiosas, ¿no? Historias que pueden a uno envolverlo. Pero nada de estas cosas, hermanos, se puede comparar. Nadie podría ilustrar, nadie podría visualizar ni ver cómo será el día del Señor. Quiero que veamos lo que dice otro profeta acerca de este día. Vamos a ir atrás ahí a Amós. Profeta Amós. Ahí atrás, donde estamos en Sofonías. Capítulo 5. Amós, capítulo 5. Versículo 18. Amós, capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Aún hay personas que tienen la osadía de anhelar este día? Haciendo referencia a los impíos, porque para nosotros será un día de la confirmación de la bendita esperanza. Pero aún hay impíos que tienen el descaro, hermanos, de anhelar este día. ¿Cuándo será el día, el último día de este mundo? ¿Para qué quieren este día? ¿Para qué quieren este día? Si será un día de tinieblas y no de luz. No saben lo que están anhelando. No saben lo que están deseando. Hermanos, es muy triste y preocupante ver cómo nosotros los cristianos muchas veces estamos jugando con Cristo, como los niños juegan con la pelota, sin ninguna precaución, sin ningún cuidado, un total descuido, hermanos, por el Evangelio,
un total descuido por la palabra, un relajamiento total hacia la búsqueda de la santidad. Dormidos. Y hay de nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, si tal vez estamos muy confiados en que somos de Cristo y tal vez no lo seamos. Y cuando el día del Señor venga como ladrón en la noche y nos sorprenda, hermanos, y nos daremos cuenta que toda nuestra fe fue una fe falsa. Es triste, hermanos, como los cristianos parecemos niños jugando con Cristo, jugando con el Evangelio. Despiertos y animados cuando son cosas que nos interesan, las cosas que nos llenan el corazón. Pero cuando es Cristo, estamos dormidos y bostezando. Hermanos, ustedes pueden estar aquí cada domingo. Ustedes pueden estudiar en la semana. Ustedes pueden ofrendar. Pero ustedes pueden ser destinados para este día del año. Si no han confiado en Cristo verdaderamente, si ustedes están jugando con el Señor, jugando con el Evangelio, si ustedes están tomando la palabra de Dios como un juego, ustedes también harán parte del día de la gran ira. Cuando estamos de pie delante del televisor, no bostezamos ni un segundo, pero estamos aquí, hermanos, bostezo tras bostezo. Malditos, apartados de mí, nunca los conocí. Esto, hermanos, es muy triste. Y dice allí el Señor: muchos me dirán en aquel día, muchos, muchísimos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nunca los conocí. Hacedores de maldad, transgresores de la ley. Quiero que regresemos allí a nuestro texto en 1 Tesalonicenses. Vamos a leer los versículos nuevamente. Leemos el versículo 2 y el versículo 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Pablo, hermanos, parece estar muy familiarizado con el discurso de Cristo en el Monte de los Olivos, porque muchas de las cosas que Pablo aquí está diciendo son cosas que Cristo dijo en su discurso de los Olivos. Y quiero que podamos ver eso. Vayamos juntos a Mateo, hermanos. Y por favor, les voy a pedir que allí con el separador, ustedes tienen de la iglesia, que están guardando sus Biblias muy juiciosos, puedan ponerlo allí en Mateo 24, porque vamos a estar yendo y volviendo en esta parte del sermón a Mateo 24 un par de veces y volviendo a Tesalonicenses. Ubíquense allí en Mateo 24 y pongan allí el separador de sus Biblias, porque vamos a estar allí yendo y volviendo un par de veces. Mateo 24, versículos 43 y 44. Mateo 24. Entonces, hermanos, recordemos que en este capítulo viene el Señor respondiendo dos preguntas, ¿no? Los discípulos le preguntan: ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo será tu segunda venida? ¿O qué señales habrán de la segunda venida? Y en gran parte del capítulo 24, hermanos, Cristo responde sobre todas las señales sobre la destrucción del templo.
Dice el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, ¿acaso los ladrones cuando van a robar avisan? ¿Anuncian? El día de mañana vamos a robar su casa, por favor, está ahí preparado. Si fuese así, hermanos, pues nunca podrían robar. Porque como dice aquí el Señor, si acaso el padre de familia supiera la hora que viene el ladrón, pues estaría velando, cuidando. El día del Señor, hermanos, es como un ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche, hermanos? A la hora que no pensamos, de forma repentina. Siempre y cuando los ladrones actúan, hermanos, es algo imprevisto, espontáneo, en el momento que nadie está esperando. En el momento que nadie, hermanos, está atento, que nadie está velando. ¿Qué hacen los ladrones cuando van a robar? Están revisando a ver si por ahí hay algún policía, si por ahí hay alguien que esté pendiente. Cuando estén todos descuidados, tranquilos. Y así que ustedes ven que este símil que usa Pablo lo usa Cristo, también lo usó Pedro. Dice, como ladrón en la noche. Así será el día del Señor. De forma repentina, hermanos. Por eso es que nadie puede saber cuándo viene el ladrón. Nadie sabe cuándo será el día. Porque será algo espontáneo, hermanos. Algo que nadie estará esperando. Volvamos otra vez allá a Tesalonicenses y leamos nuevamente el versículo 3. ¿Cómo empieza este versículo 3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, si yo les dijera o les contara la cantidad de veces que yo he escuchado y que yo he leído que citan erróneamente este versículo cada vez que aparece un tratado de paz en el mundo, yo creo que no podría terminar de contarles. Equivocadamente, las personas cada vez que escuchan que hay paz en el mundo, citan este versículo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. En el 2016, cuando se hizo el tratado de paz entre Colombia y las FARC, toda la gente publicando y diciendo, Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando anuncien paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y así, cada vez que ustedes han visto los tratados, el Estado de Israel ha firmado varios tratados de paz desde que es un Estado. Y hace muchos años, por allá en el año 1970, no me acuerdo qué año, firmó un tratado de paz con Egipto, después firmó un tratado de paz con Jordania, ha normalizado relaciones con Marruecos y otros países. Hace una semana, 2 semanas, ustedes vieron que supuestamente firmó la paz con Hamas. ¿Y la gente qué? Cuando digan paz y seguridad. Hermanos, y eso no es lo que está diciendo allí el texto. Eso es citar erróneamente un versículo. Eso es usar equivocadamente la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, cuando anuncien paz y seguridad? Veamos otra vez en Mateo 24. Cristo nos va a decir a qué se refiere Pablo cuando Pablo dice, cuando digan o cuando anuncien paz y seguridad, ¿qué es lo que va a estar pasando en el mundo?
¿Qué es lo que va a estar pasando en la tierra? Versículo 38 y 39, hermanos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿cómo eran los días de Noé? Tranquilos, de paz, Normales, relajados, como las personas hoy están en el día, trabajando, comiendo, comprando, sacando casa, sacando carro, viajando, una vida normal. Eso es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo, hermanos. Las personas estaban llevando su vida con total normalidad en los días de Noé. Y así como los días de Noé, va a venir la segunda venida del Señor, el día del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Ya cuando Dios cerró la puerta, ya era demasiado. Cuando Cristo vuelve, hermanos, no va a haber un chance, ¿no? No va a haber 7 años de una oportunidad. No va a haber unos segundos que cuando escuchen este estruendoso y glorioso segunda venida del Señor, hermanos, no van a haber unos segundos de ay, voy a arrepentirme aquí. Amados hermanos, como en los días de Noé, cuando digan paz y seguridad, cuando estemos normales, cuando estemos tranquilos. Y seguramente nosotros nos han enseñado que las señales antes del fin no son las señales que creemos, hermanos. Las señales de las que Cristo habla aquí al principio, de rumores de guerra y terremotos y se levantará nación contra nación, hermanos, aunque son sucesos que han estado pasando a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuándo no hemos estado en guerra? Toda la vida ha habido guerra. ¿Cuándo no ha habido terremotos y tsunamis? Todo esto, toda la vida ha sucedido, hermanos. ¿Cuándo se han levantado naciones contra naciones? Toda la vida, hermanos. Y particularmente Cristo está hablando que esto fue cumplido antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Todas esas cosas sucedieron, como han venido sucediendo a lo largo de toda la historia. Pero antes de que Cristo está hablando allí de la destrucción del templo, todo esto pasó, hermanos, todo esto aconteció. Y no solamente confirmado por la palabra, sino confirmado por historiadores judíos, impíos, que contaron todo esto que acontecía antes de la destrucción del templo. Así que, hermanos, cada vez que ustedes escuchen guerra y hambrunas y todo lo que escuchamos que son supuestamente señales antes del fin, hermanos, no se alarmen. Preocúpese cuando esté todo tranquilo. Bueno, usted y yo no deberíamos estar preocupados. Sí debemos estar velando, ¿no? Atentos. Volvamos otra vez a nuestro texto, hermanos, allí en Primera de los Tesalonicenses. Entonces, que cuando digan paz y seguridad, cuando, como estén los días de Noé, todo tranquilo, entonces allí vendrá destrucción repentina. Ahora aquí Pablo va a usar otro sí. Ya él usó que la segunda venida será como un ladrón. Y ahora va a decir que va a ser como los dolores de la mujer embarazada. Ustedes, las mujeres que dieron a luz, cuando rompieron fuente, ¿el cuerpo les avisó? Cuando ustedes rompen fuente, cuando las mujeres rompen fuente, es algo imprevisto. Porque si la mujer que está embarazada supiera, o el cuerpo le diera un aviso, estoy pronto a romper fuente, las mujeres estarían quietas por allí, esperando en la casa.
Pero ustedes ven que cuando las mujeres rompen fuente están en cualquier lugar, ¿cierto? Están en la calle, están en el supermercado, están en el carro, porque es algo imprevisto, hermanos. Ahora otra vez Pablo está usando un símil como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Algo imprevisto, hermanos. Y allí Pablo usa dos palabras muy interesantes: destrucción repentina. Algo, hermanos, que vendrá sin avisar, una muerte repentina. Y los incrédulos no escaparán. Nadie podrá escapar de la ira venidera. Nadie puede saber ni el día ni la hora. Y nadie puede ni imaginarse, ni hacer cálculos, ni decir un año, ni fechas. Por eso Pablo empezó el capítulo 5 diciendo: a ustedes no les corresponde y no les voy a escribir y no tiene necesidad de que yo les diga los tiempos y las épocas. Volvamos otra vez a Mateo, hermanos. Mateo 24. Ahora leamos el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo sabe el Padre, y ahora todos estos hombres que han tratado de adivinar una fecha. Cuando Cristo afirmó: ni aun los ángeles, sino solamente mi Padre. Solamente mi Padre. Otra vez, hermanos, regresemos a nuestro texto en 1 Tesalonicenses. Vamos a leer los versículos 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ese día, hermanos, ¿a quién va a tomar por sorpresa? ¿Quiénes serán los sorprendidos? Los impíos. Como ladrón en la noche serán sorprendidos todos los enemigos de Dios. Porque si usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, nosotros estaremos velando, estaremos vigilando. La persona vigilante está siempre preparada. Le pregunto, ¿usted está vigilando? ¿Usted está como un vigilante preparado? Recordamos la parábola de las 10 vírgenes, que de hecho está ahí en el capítulo 25 de Mateo, que eran 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes es una representación de todo el pueblo de Dios visible, ¿no? Y cuando digo pueblo de Dios, estoy haciendo la referencia de todas las personas que profesan fe en Dios. 10 vírgenes, pero solamente 5 estaban preparadas. Y las otras 5 hacían parte de la iglesia. Las otras 5 se congregaban. Las otras 5 ofrendaban. Las otras 5 tal vez eran miembros de la iglesia. Pero cuando vino el Señor, ¿solamente se fueron? 5. Y el Señor cerró la puerta y les dijo: no las conozco.
¿Cuántas personas habemos aquí? ¿20? ¿22? No sé cuántas. No, 15. No miraba. 20 personas. Esto podríamos dar la luz de que siempre el remanente de Dios ha sido un remanente pequeño. Podemos, aquí estamos viendo un ejemplo que pueden ser 50-50, ¿no? Pero siempre el remanente de Dios ha sido un pueblo pequeño. ¿Recuerdan a Israel? Una nación grande que pertenecía al pueblo de Dios, pero solamente 7,000 fueron reservados, que no se postraron ante Baal. Y así, hermanos, puede pasar en esta iglesia. Somos 20. Y tal vez como las 10 vírgenes, ¿cuántos estaremos velando? ¿Cuántos estaremos preparados con nuestras lámparas y nuestro aceite para cuando venga el Señor? Es una evidencia, hermanos, de que estamos en Cristo. Es una evidencia, porque el hecho de que estemos aquí todos no quiere decir que todos nosotros vayamos a ser llevados, nos vayamos con el príncipe. Velad, porque no sabéis la venida del Hijo del Hombre. También Cristo en Lucas 12, no vayamos allá, pero en Lucas 12, del 35 al 40, Cristo habla de un hombre vigilante. Y dice que este hombre vigilante tiene ceñido sus lomos. ¿Está qué? Alerta. Está preparado. Está atento. Usted y yo estamos atentos, alertas, velando, preparados para el día del Señor. Bueno, si no, entonces es probable que no sea un verdadero creyente, porque el verdadero creyente está velando. Así que cada vez que podemos comprender por las Escrituras que el pueblo de Dios siempre ha sido un pequeño remanente, así como vemos en estas 10 vírgenes, solo 5 estaban esperando. El cuerpo visible de la iglesia, compuesto por fieles tanto como por hipócritas. Todos profesan, pero no todos están preparados. No basta, hermanos, con ser parte de las vírgenes. No basta con que usted se congregue aquí. No basta con que usted ayune, con que usted ofrende, con que usted haga todas las cosas religiosas que usted pueda hacer. No basta con ser parte de las 10 vírgenes. Debemos ser vigilantes y estar preparados. Y esto está relacionado a toda la cristiandad, hermanos. Hablando los católicos romanos, los ortodoxos, los protestantes. Hermanos, somos un número grande, sumando a todos, de toda la cristiandad. Somos un número inmenso. Pero tal vez muchos de ese número hacen parte de las 10 vírgenes, pero muchos hacen parte de las 5 vírgenes que nos tuvieron atentas, velando. Amados hermanos, si no estamos buscando la oportunidad para hacer la voluntad de Dios, si no estamos cada día anhelando su palabra, yo recuerdo, como ya muchos saben, yo nací en un hogar cristiano, entre comillas, y recuerdo en toda mi vida, allí en mi casa, o no, más bien, no recuerdo que mis papás me hayan sentado alguna vez a hacer un culto en familia. Yo no recuerdo. Cada vez que alguien cumplía años, era que mi papá compartía una palabra. Éramos 5 en la familia, entonces 5 veces al año se compartía la palabra en la casa. Mentiras, éramos 6 veces. 6 veces
se compartía la palabra en mi casa durante todo el año. Por eso digo que crecí en un hogar cristiano, entre comillas, porque eso no es un hogar cristiano. Era un hogar profesante, simpatizante. Asistíamos a la iglesia cada 8 días. Llegábamos tarde porque mi papá no le gustaba cantar, entonces llegábamos solamente a la prédica. Qué pena pasar de todo el mundo ahí en la mitad de la prédica, todo el mundo nos queda mirando. Amados hermanos, hombres que estamos aquí, hermano Toño, Xavier, hermano Jairo, hermano Edwin, Dairo, hermano Chus, nosotros tenemos una responsabilidad, y es que nosotros somos los pastores de nuestra casa. Somos los proveedores de nuestra casa. No solamente debemos sustentar económicamente a nuestra familia, sino espiritualmente. Somos los protectores de nuestra casa, hermanos. Es por eso que ustedes nos han visto hablar del culto en familia. Nosotros exhortamos a las familias a que tengan un culto en familia. ¿Cuánto? Todos los días. No 6 veces al año, una vez por semana. Y es probable que a veces, por nuestras ocupaciones, pasemos un día, pero tenemos que levantarnos y retomar y tratar y luchar de todos los días. Y si a veces nos toca viajar, hermanos, debemos delegar a nuestras esposas a que ellas asuman esa enseñanza allí con nuestros hijos. Pero mientras esté el hombre en casa, somos los responsables, hermanos. Somos los responsables, amados hermanos, de recordar el Evangelio a nuestras esposas. Nosotros debemos convocarlas a ellas y a nuestros hijos. Vengan a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Todos. Y seguramente ustedes, hermanos, que tienen hijos grandes o adolescentes, ustedes dicen, pero es que es adolescente, no me hace caso. Pues entonces que se vaya a la casa. En esta casa adoramos a Dios. Todos juntos. Y el que no quiera adorar a Dios, que se vaya. Que se siente y escuche. Con la cara que quiera poner. Pero que escuche el Evangelio. Y ustedes y yo, hermanos, tendremos que darle cuenta a Dios por eso. Por nuestras esposas y nuestros hijos. Las estamos pastoreando. Estamos pastoreando a nuestros hijos, el corazón de ellos. Las estamos sustentando, hermanos, espiritualmente. Entonces Pablo dice allí, por tanto no durmamos, haciendo una referencia a una metáfora, un adormecimiento espiritual, hermanos, como están los demás. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. No está hablando de alguien que se embriaga de forma literal, sino aquellas personas que se embriagan con los placeres de este mundo, que se embriagan con las ocupaciones de este mundo, que no están velando, embriagados, distraídos, dormidos espiritualmente. Pero Pablo dice, hermanos, ustedes son hijos de la luz, ustedes no están en tinieblas, ustedes deben estar sobrios, velando, atentos. Ustedes no son como los de las tinieblas, que se embriagan, que duermen espiritualmente, que están muertos. Nosotros somos hijos de la luz y por ende estamos velando. Debemos estar atentos. Hay cristianos que no van a culto que porque tienen gripa. Y con gripa van a trabajar, con gripa juegan fútbol, con gripa ven televisión, con gripa van a una fiesta, con gripa se ponen un tapabocas y van a la fiesta. Hay una persona que decía, no, es que la iglesia queda muy lejos. Y construyó aquí a medio lote y no volvió. Es vecino, no volvió. Y la excusa era que la iglesia quedaba muy lejos.
Somos expertos, hermanos, para buscar excusas, para no velar, para no estar atentos, para no buscar la voluntad de Dios. Concluyamos, hermanos, con los últimos versículos 9 al 11, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está diciendo: hermanos amados, ustedes no han sido destinados para ira. Ustedes no han sido predestinados para recibir esa ira. Ustedes han sido destinados para salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, recibió en la cruz del Calvario todo el peso de la ira acumulada por siglos, toda la ira de cada hijo de Dios por todos nuestros pecados, hermanos. Cristo la recibió en la cruz del Calvario. Toda esta ira, hermanos, descargada sobre Cristo por pecadores como nosotros. No merecíamos tanto amor, hermanos. No merecíamos tanta misericordia. Y Cristo recibió todo el peso de la ira, hermanos. Allí, en esa cruz. Y ustedes y yo, jugando con el Señor, jugando con el Evangelio. Tomando esto como si fuera un juego. Pero nuestro Señor, hermanos, como dijo el autor Hamilton en su libro de tipología, Cristo fue bautizado en las aguas del diluvio de la ira de Dios, para aquellos bautizados en su muerte y resurrección pudieran ser salvos. Cristo fue bautizado en el diluvio de la ira de Dios. Sea que vivamos, hermanos, o que muramos, pertenecemos al Señor. Y cuando Cristo vuelva, sea que estemos vivos, dice allí Pablo, o sea que ya hayamos dormido, hayamos muerto, en el versículo 10, o que durmamos, allí está haciendo la referencia a la muerte, vendremos con Él en las nubes. Con Cristo el Salvador. Hermanos, estamos velando, estamos preparados, hacemos parte del grupo de las 5 vírgenes que estaban preparadas, de este siervo vigilante con sus lomos ceñidos. Versículo 11, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ya la iglesia en Tesalónica estaban siendo edificados unos a otros, estaban siendo exhortados unos a otros. Y esto, hermanos, es lo que hacemos como iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué es lo que usted haría, amado hermano, cuando ve que un ciego va camino hacia un abismo? ¿Avisarle? ¿Gritarle? ¡Cuidado! ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos en la fe? Cuando un hermano está camino hacia el abismo. Animarlo, exhortarlo, edificándonos unos a otros, hermanos, por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Y cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, hermanos, a estudiar, cada sermón que preparamos, hermanos, es una oportunidad que nosotros tomamos para exhortarlos, para animarlos, para edificarlos, para que todos podamos ser animados unos con otros, por medio
de la palabra. Y hoy recordamos, hermanos, que un día vendrá el Señor, el día de su ira. Y esto, hermanos, debe a nosotros llevarnos a postrarnos delante del Señor y dar gloria a Dios por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo y que no nos haya predestinado para esta ira. Habrá un día, hermanos, donde la ira de Dios caerá sobre todos los que están en tinieblas, todos los que se embriagan, todos los que duermen, aquellos distraídos con las cosas de este mundo. Llegará un día. Ese día llegará, hermanos. Ese día llegará. Aquellos que estarán tan tranquilos, comprando, viviendo, bebiendo, casándose, viviendo una vida normal, este será el día del Señor, el gran día de su ira. Y que el Señor nos encuentre a nosotros vigilantes. ¿Cómo vigilamos? Buscando la santidad, buscando la voluntad del Señor. ¿Cómo vigilamos? Anhelando, hermanos, cada día parecernos más a Cristo, obedecer sus mandamientos, hermanos, anhelando obedecer su palabra. ¿Cómo vigilamos, hermanos? Viviendo para la gloria de Dios. ¿Cómo vigilamos, hermanos? Exhortándonos unos a otros, recordando el Evangelio todos los días, predicando la palabra a los perdidos. No podemos quedarnos callados, hermanos. Ya somos pastores, hermanos, de nuestras casas. Todos tenemos una demanda y es que estamos llamados a evangelizar. No podemos quedarnos callados. Cristo vendrá. El día del Señor vendrá, hermanos. Y que el Señor nos encuentre vigilantes. Amén. Oremos. Padre, amado Dios del cielo, damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre, por el privilegio que nos das de poder ser parte de tu pueblo, Dios, que tú nos llames hijos de luz, hijos del día. Saber, Dios, que ya no estamos bajo tinieblas, que ya no dormimos espiritualmente, Dios, que ahora, Dios, estamos adorándote, glorificándote, Dios, por este privilegio que tú nos concedes de poder servirte, de poder vivir para tu gloria, de poder exaltar tu santo nombre, Dios. Padre, gracias porque el día tuyo vendrá, el día grande de Jehová vendrá, el día del Señor vendrá, y nosotros estamos confiados en que Cristo recibió toda la ira en la cruz por amor a nosotros. Y oramos, Dios, por los perdidos, oramos por nuestros padres que no son creyentes, por nuestros hermanos, oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, Dios, para que tú tengas compasión de ellos y puedan ser librados de este día del Señor. Confesamos hoy que hemos pecado contra ti. Confesamos, Dios, que hemos sido negligentes, que hemos sido perezosos. Confesamos, Dios, que hemos jugado con el Evangelio. Y rogamos, Padre, para que tú nos ayudes a luchar para ser cada día más santos, a buscar tu voluntad, Dios, a buscar tu palabra, a cada mañana, a cada noche, a cada día, Dios, postrarnos delante de ti y acercarnos a la imagen de Cristo, a recordar la necesidad que tenemos de nuestro Salvador, Padre. Gracias por la ira tuya, Dios, porque es perfecta. Gracias, Dios, por tu santidad. Gracias por tu palabra. Gracias por este día que vendrá, en el que nuestros enemigos, tus enemigos, recibirán todo el peso de la ira. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Ánimo al Señor.